Ya estamos de regreso y desde que empezamos el programa con mucha ilusión de platicar con Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Así es, querido Mario, pues muchas gracias. Aquí Oye, un gusto saludarte a ahora toda la que audiencia. con las noticias salen en Twitter expertos en derecho internacional. ¿Sabes qué pasa? Yo sí conozco uno de a de veras, entonces eso hay que escuchar. Ya me desencanté de verdad de participar en estas discusiones en Twitter, perdón, pero lo tengo que decir. Yo observé como un fenómeno paralelo que tú y yo tenemos que comentar en otro momento. O sea, ¿qué sucede en Twitter? Gente que no tiene el suficiente conocimiento al respecto de estos temas, peleándose con gente que tampoco tiene el conocimiento suficiente acerca de temas que... Entonces, me parece que se pierde demasiada energía y demasiado tiempo. Entran, por supuesto, personas que son más expertas a opinar, pero entonces empiezan a recibir toda una andanada de comentarios de descalificación que tienen que ver con los sesgos, prejuicios, con elementos que no tienen o que no están relacionados con estos eventos. Y esto es importante porque, a ver, por supuesto, todos podemos tener una opinión y podemos compartirla, y es la gracia de las redes sociales. Pero hay cosas que son o no son. En el derecho internacional son o no son. Entonces, ¿a quién acudimos? Cuando hablamos de eso, acudimos a expertas y expertos en derecho internacional. Y no es lo mismo ser experto en relaciones internacionales o, como en mi caso, por ejemplo, cuando hablamos de temas de paz, de conflicto, de mediación y cuestiones que tienen que ver con seguridad o conflictos internacionales, que hablar con personas expertas de derecho internacional. Por lo tanto, podemos hablar tú y yo trato de emitir mi opinión desde la dimensión del conflicto generado, ¿me entiendes? Y lo que esto tiene implicaciones para la política exterior. Pero importante mencionar, derecho internacional es una subespecialización de toda la rama del derecho y incluso de internacionalistas. Y entonces aquí tiene que ver con, a ver, ¿qué leyes se están violando? ¿Quién determina cuáles leyes o no internacionales y convenciones internacionales se están violando, independientemente de cuál sea nuestra opinión política al respecto? De acuerdo. Entonces, dicho eso, es importante clarificarlo para entender que a partir de lo que se ha comentado, a partir de personas expertas en derecho internacional, no son tampoco temas desconocidos propiamente, hubo una violación a la inmunidad de las sedes diplomáticas sin lugar a dudas. Esto es este es un tema. O sea, las embajadas en el mundo tienen un carácter de protección. Exacto. Ahora, en teoría, lo que dice Ecuador es que no están incurriendo en una violación, porque el caso concreto de Jorge Glass era una persona que tenía ya una orden de aprehensión. Jorge Glass estuvo en la cárcel, ex vicepresidente de Rafael Correa, y también durante el inicio del periodo de Lenín Moreno. Jorge Glass estuvo en la cárcel y luego fue liberado por un habeas corpus y entonces estuvo bajo libertad condicional, pero en diciembre se le revoca la libertad condicional y entonces él va y busca el asilo en la embajada mexicana. Entonces, aquí estamos hablando de todo un tema que tiene que ver con Ecuador y tiene que ver con la política interna y tiene que ver también con casos de corrupción por los cuales esta persona, el ex vicepresidente, ha sido juzgada, ha sido inculpada, hay órdenes de aprehensión en su contra, pero también está la otra convención que habla acerca del asilo político. Entonces, México, aquí no soy un juez, ni tú ni yo somos los jueces para determinar si esto es correcto o no, pero México tiene el derecho de otorgar asilo político a personas que considere que están bajo persecución política. Y esto lo determina el país que otorga el asilo. Esto es muy importante de explicar, porque si tú me dijeras, a ver, le voy a otorgar asilo político a Navalny en Rusia, ahora que Navalny murió, ¿no? Pero si tú me dijeras, le voy a otorgar asilo político a Navalny, en Rusia van a decir, a ver, pero es que hay un caso en su contra y hay una orden de aprehensión en su contra, etcétera. Pero el país que le da el asilo dice, yo sí creo que es un perseguido político. Y por lo tanto, le doy el asilo político. Entonces, yo puedo otorgar el asilo político, tú lo puedes pelear en las instancias internacionales correspondientes, no interviniendo
físicamente en una embajada y violando la inmunidad diplomática, porque entonces se vulnera uno de los principios más importantes respecto a ese tipo de sedes diplomáticas y además todo un historial a lo largo de verdad de siglos en los cuales las embajadas o las sedes diplomáticas son utilizadas precisamente con estos fines, ¿no? Puedes ver, justamente la embajada ecuatoriana otorga en ese momento el asilo a Julian Assange, lo reclama Suecia y lo reclama Estados Unidos, pero no es que ni Suecia ni Estados Unidos ni la policía inglesa se meten a la embajada ecuatoriana por estos casos o por estas acusaciones que obran en su contra. Y luego justamente, además, aquí vale la pena mezclar el tema, ¿no? Porque Rafael Correa otorga el asilo y viene Lenín Moreno, que además es considerado el candidato oficialista, el candidato del partido de Rafael Correa, quien posteriormente va a decir, a ver, ya no quiero seguir otorgando ese asilo a Julian Assange, y ese es en el momento en el que Julian Assange se ve obligado a dejar la embajada ecuatoriana en Londres y entonces tiene todo este proceso legal en su contra. Entonces, tienes, repito, aquí esta dimensión que tiene que ver con el derecho internacional, con el derecho de inmunidad diplomática y con el derecho de asilo. Ahora, punto y aparte, haciendo otro análisis de la sección, digamos, o de la dimensión del conflicto de todo esto, vale la pena mirar un poco cómo se detona. Entonces, primer factor, Ecuador está pasando por momentos complicados. Ya hemos estado hablando de Ecuador en estos últimos meses, en estos últimos años, por razones diversas, principalmente por su situación de seguridad, por la penetración del crimen organizado, por cómo esto influyó en su propio proceso electoral y cómo uno de los candidatos a la presidencia fue asesinado por organizaciones criminales y el impacto que esto tuvo. Su situación económica, digo, no es casual que justamente en estas últimas semanas Ecuador está solicitando desesperadamente el apoyo del Fondo Monetario Internacional para tratar de salir adelante con su propia crisis. Y entonces tienes esta dimensión. Ahora, te separas y entras a México. En México también hay una campaña electoral, también hay una situación política interna, y entonces entra el caso de Jorge Glass. Pide asilo en la embajada mexicana, se le recibe en la embajada, pero no se le otorga formalmente el asilo. ¿Hasta cuándo? López Obrador emite unas declaraciones que son consideradas en Ecuador como declaraciones polémicas, pues básicamente lo que dice... De injerencia. Lo que dice López Obrador es que la razón por la que Noboa llegó a la presidencia básicamente fue por el asesinato de Villavicencio, porque la candidata de izquierda, Luisa González, iba 10 puntos arriba y entonces sorpresivamente pues se desploma. Y entonces dice López Obrador, es muy extraño. Esto es considerado como una ofensa dentro de Ecuador, quienes declaran persona non grata a la embajadora mexicana. Esta embajadora mexicana tiene 72 horas para dejar el país, esto es el jueves. Y luego inmediatamente México otorga el asilo a Jorge Glass. Y entonces Ecuador dice, ah, sí, le estás otorgando el asilo, pues entonces voy por él. Y entonces comete esta violación al derecho diplomático internacional. ¿Puede haber consecuencias de esto que acabamos de ver? Mira, aquí México va a llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano del sistema de Naciones Unidas para dirimir este tipo de controversias entre los Estados miembros. Y este es el camino. O sea, el camino no es que un país se va a pelear físicamente con el otro, que yo te mando a mi policía y yo te mando... Hay instancias legales que lo tienen que dirimir. Pero lo que sí te puedo decir es que la andanada de declaraciones
criticando las acciones de Ecuador, me refiero a nivel internacional, que van desde Estados Unidos hasta distintos países de América Latina, criticando las acciones de Ecuador, es enorme. Claro. Y esto también es relevante por las relaciones Ecuador-Estados Unidos. Claro. Esa es otra dimensión que valdrá la pena revisar en el marco de este entorno de seguridad del que estamos hablando, muy delicado. Pues siempre es interesante escucharte, Mauricio, más de un evento que está en desarrollo. A lo largo del día se espera información por parte de la Cancillería mexicana, que por supuesto le llevaremos aquí desde Foro en cuanto ocurran. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted. Le invito a que continúe con toda nuestra programación. A las 2, por el 2, a las 8 el debate presidencial. Y aquí lo platicamos, si les parece, el próximo domingo en punto de las 11. Yo soy Mario Campos y como siempre le deseo que tenga usted una magnífica semana.